ustedes por la invitación. Ahí está, seguimos en contacto. Mirá, encima se suma alguien que le gusta hablar de política y que le gusta pensar el futuro de la Argentina y que es un tipo encantador, que es Rosendo Grobo, que se está sumando a la mesa. Hasta chao. No puedo evitar, no puedo evitar salir de la formalidad. Se va la gente que conocemos, todos querés saludar, querés. Te voy a decir algo. No lo puedo evitar. La tele, esto no es estrictamente, la tele es streaming, pero te voy a decir algo que te va a cambiar la vida. A ver. No es la vida. ¿No es la vida? No es la vida. No tiene las reglas de la estoy en vida. desacuerdo. Estoy contra acá. No es tele, es streaming. Es la vida. Ser humano. Es la vida. ¿Viste? Es la vida. Se fue y estás así. Saludalo. Chao, hermano, te llamo para chequear ese listo. Nos vimos. Y en el medio entra Rosendo Grobo. ¿Qué haces? ¿Cómo andan? Buen día. Estoy congelado como todo el mundo. ¿Trajiste mate? Vos andás con el mate siempre. No, traje, quedó allá afuera. Con el equipo estaba comiendo alfajores de maicena. ¿Estás abrigado? Permiso, Estoy súper abrigado. Estás criopreservado. Tengo remera, camisa y buzo. Está cebolla. No, pero tiene un busito que no es para la temperatura. Tiene un buzazo de una marca de ropa. Es divino, muy canchero, hermoso le queda. Pero no, amigo. Decime que sos re mamá sin decirme que sos re mamá. Tiene un busito que no diga nada. Es que lo vi lindo, pero faltaba como la frita. Está vestido con efecto cebolla. Está vestido con ropa sustentable. Total. Estoy vestido de efecto cebolla porque ando en moto, manejo en moto. Así que los días como esto me muero de frío. Tengo un camperón, tengo 10 capas más. Pero dijiste como mamá, y es un poco el tema que vamos a conversar hoy. Un temazo. Los escuché hablar un poco de jubilaciones antes y el tema, la dificultad de resolver a largo plazo el tema de jubilaciones. De lo que vamos a conversar hoy está bastante vinculado con eso. Mirá la placa de ¿a cuánto elijo? ¿A cuánto elijo? ¿A cuánto elijo? Vamos a hablar un poco de paternidad, maternidad y qué está pasando demográficamente en Argentina y en el mundo. Acá pasó algo en Catamarca primero para disparar la conversación. Exactamente. Vamos a ver un clip del gobernador de Catamarca. Catamarca quiere pagarle a los jóvenes para que tengan hijos. Ahí vamos. Bueno, vamos a trabajar en una ley, vamos a convocar sobre todo a los jóvenes, porque bueno, estamos muy preocupados por la caída de la natalidad. Pero bueno, vamos a convocar a los jóvenes, a los diputados, a todos, porque bueno, hay que trabajar una nueva ley para fomentar la natalidad. Una parte va a ser económica, o sea, vamos a proponer que durante 4 años haya un monto especial de recurso anual para los que tengan hijos, porque bueno, eso va a repercutir muchísimo en el estudio que hemos realizado con el Consejo Federal de Inversiones, que le hemos puesto a disposición en las redes sociales y también en el Teatro Catamarca hace un tiempo. Muestra 50% de la caída de natalidad en los últimos años. Lo que ha pasado en Europa en 25, en la Argentina y en muchos lugares ha pasado en 5 años. Y también muestra que eso pasa en Antofagasta, los nacimientos o aquí en la capital. Jalil pensando en el futuro de Catamarca. Jalil, uno podría pensar hasta de una manera graciosa, es decir, qué delirio lo que dice Jalil, pero de hecho está en la punta de la conversación y de la reflexión sobre los temas demográficos del mundo. O sea, esta misma conversación se está teniendo en los países escandinavos, se está teniendo en Francia, se está teniendo en el norte de Europa, inclusive un poco en Estados Unidos. Entonces, Jalil puede ser que sea tal vez el único político de Argentina que yo escuché hablando de un gran problema, que es el problema de la demografía. La demografía es básicamente cuánta gente nace, cuánta gente muere, cuánta gente se muda, que son las variables que administra la población. Es muy importante pensar en eso, porque de alguna manera es una condición que es casi fija, digamos, a menos que haya grandes flujos migratorios o grandes crisis migratorias. La cantidad de gente que nació en 2022 es la cantidad de gente que en 2042 va a tener 20 años. Claro. Entonces, hay un gran cambio demográfico, tenemos alguna plaquita, pero en 2014, para tomar dimensión, nacieron 700.000 bebés. Perdón, esto es una trivia que vamos a ver en un rato. Es una trivia para que la gente juegue ahí y comente. ¿Cuál de estos países tiene el menor índice de natalidad? Vamos haciendo nuestras apuestas mentales. Menor índice de natalidad. Exacto, para que lo tengan en mente. ¿Cuál de estos es el país con menor índice de natalidad? Debe estar entre España e Italia. Italia, China, Singapur, España o Corea del Sur. Exacto. En general, natalidad correlaciona bastante cercano a desarrollo. O sea, los países que menos índice de natalidad tienen son los más desarrollados. Los países que más alta natalidad tienen son países subdesarrollados en vías de desarrollo. Los quienes lideran el ranking mundial en cantidad de hijos por madre, los países del
Sub-Saharan Africa, como se le dice. El Chad, por ejemplo, Chad, África, que Chad no es una joda de Twitter, digamos. Claro, ¿no? Chad es un país en África, tienen 6 hijos, la tasa de natalidad es de 6. Leí hace poco en un diario español, el domingo pasado, leí un informe alucinante y me gustó el concepto de invierno demográfico, que es básicamente esto de que empiezan a cerrar jardines de infantes, sobran vacantes en las escuelas porque de repente no hay niños, no nacen chicos. Exactamente. Argentina es muy particular en esto. Argentina, más o menos en 1930 todos éramos Chad, digamos, ¿no? Para decir, el mundo era más parecido a Chad, Latinoamérica era más parecido a Chad. O sea, cada madre tenía 6 hijos en promedio, 6, 7, imagínense. Es un numerito para los que son padres. Creo que gestionar 1 o 2 ya es complicado. Imagínense gestionar 6. Ese era el promedio en Argentina en 1930. No lo gestionás. Se gestionaban mutuamente. O sea, gestionabas el primero. A partir del cuarto. Bueno, ese es un gran punto, porque uno de los grandes cambios que pasó, hay uno que tiene que ver con el ingreso de la mujer masivamente al mercado de trabajo, pero hay uno grande que tiene que ver con la subjetividad, ¿no? O sea, hubo un cambio subjetivo, hubo un cambio en qué es la paternidad o la maternidad. Entre la generación, yo tengo 30, la generación de mi viejo y la generación de mi abuelo. No es lo mismo, no era lo mismo ser padre o madre en 1940-50, no es lo mismo ser padre hoy. Y parte de eso tiene que ver con un cambio objetivo y parte tiene que ver con un cambio subjetivo. El cambio subjetivo que se señala es que los padres hoy tienen un distinto vínculo con los hijos, la paternidad, los padres y madres, ¿no? ¿Quiere decir que los padres hoy quieren dar lo mejor a sus hijos? ¿Quiere decir que esto que nuestros abuelos no nos querían dar lo mejor? No. Pero hay una tara subjetiva que está muy asociada a quiero lo mejor para mi hijo, quiero que vaya a la mejor escuela. Claro, eso te iba a decir, ¿qué es lo mejor? Bueno. Porque la calidad de tiempo es re mejor y por ahí hoy no tenemos tiempo. Me gusta. O sea, me gusta porque es una discusión. Es imposible de entender. No tiene un punto de cierre. Claro, ¿qué es lo mejor? Es lo mejor porque lo compro, lo pago, lo pienso. No hay un número objetivo de qué es lo mejor, pero sí lo que uno puede analizar es tendencias generales. Entonces, puede ser que para alguien lo mejor sea criar a sus hijos en contacto con la naturaleza, entonces tal vez el trabajo ocupa un lugar distinto y el vínculo con los hijos o la presencia en la crianza, pero para otros no. Lo que sí se ve es una tendencia generalizada que cada vez la gente tiene menos hijos. En Argentina en particular, ahora vamos a ver algunos números. Uno de esos cambios es este cambio subjetivo de quiero lo mejor para mi hijo, entonces el hijo se transforma en una cuestión económica. Me gustó el a cuánto el hijo, hay una gran conversación que pasa en las personas que están por ser padres o más, que es mi generación, los que tenemos 31. En mi grupo de amigos es una conversación que pasa todo el tiempo, pero qué caro, ¿cuánto sale? ¿Cómo es? Tenemos nuestro grupo de amigos, somos 14, hay 2 que fueron padres, fueron paternidades no buscadas tal vez, son padres felices. Pero en mi grupo de amigos se empieza a decir, ¿Se plantean así? ¿Esa discusión se da? Sí. ¿Cuánto sale? Bueno, ¿cuánto sale? No, le preguntamos cómo sale gestionarlo. No estoy jugando a ser el padre perfecto, pero yo tengo 39 y somos casi el 80% somos padres. Nunca nos sentamos a ¿y cuánto sale? No, pero cuando vos decidiste tener un hijo, no sé si, pero... Te juro que no. ¿Pero no veías tu situación económica? Es que aprendí de mi vieja que siempre me decía... Dale, si tenés ganas, si tenés... Dale, después se acomodan. Los melones. No podés poner esa variable. Bueno, nunca la puse. Capaz que está mal, ¿eh? Es una para mí hay algo generacional en eso, ¿no? Claro. En nuestra generación, obviamente hay una cosa más hedonista, creo yo, y en las generaciones tal vez que me siguen puede ser que sea más todavía como... Hay esta pregunta más de egoísmo, más de como, voy a compartir mi tiempo con otra persona, que para otra gente es voy a traer hijos a este mundo que es un desastre o que está todo mal, que son discusiones que se dan, que por lo menos lo bueno es que ahora existe la libertad de poder preguntárselo, tal vez antes no había. Yo quiero tener hijos, quiero ser padre, quiero formar una familia. En mi grupo, la mayoría piensa parecido. Pero sí hay una pregunta que no es económica en el sentido de cuánta productividad va a tener este hijo. ¿Cómo era históricamente? Históricamente uno tenía muchos hijos, o en buena parte de África subsahariana. Funciona de esa manera porque es fuerza laboral. Claro. Las unidades económicas no son yo voy a tener un trabajo asalariado en una fábrica, en una industria, o voy a emprender, sino es laburamos en el campo, la pobreza rural y altos índices de natalidad están vinculados a ruralidad, urbanización en general correlaciona con desarrollo. Para los que venimos del campo se nos genera algún cierto conflicto, pero es así la tendencia generalizada. En muchos casos el hijo es fuerza de trabajo. Entonces eso es parte del subdesarrollo, para decirlo de alguna manera. La pregunta económica no es cuánto nos va a costar, sino es entender cuánto... no es que va a ser una cuestión económica, no es que yo pienso mi hijo va a salir X precio, pero es adentro de mi forma de vivir. ¿Entra un hijo?
Así me parece que la pregunta. Dentro de mi proyecto económico. Claro. Entre un hijo, voy a poder darle a mi hijo lo mejor, digo, y llevarlo. Me va a costar? ¿Cuánto sale un jardín? En Casares, que es el pueblo donde yo me crié, es un amigo que manda al jardín público y el jardín sale a cooperadora de la escuela. Claro. Sale nada. Nada. Al mandar a un pibe a un jardín acá y que tiene que tener. 400 lucas. Que quiero que sea bilingüe. Que quiero que sea. ¿El jardín? Lo que sea, la escuela, X actividad formativa que tenga. Quiero que vaya a clase de taekwondo. Sí. Quiero que aparte haga... Y esa conversación tal vez antes no estaba de la manera que está ahora. Estoy hablando, obviamente, sin ser papá. Si sacas y el simplemente de un sector social. Y de un sector social haciendo un análisis de afuera. Pero hablando de sector social, la baja de natalidad es algo que cruza todas las variables. Sí. Primero demográficas, que hay cambios particulares que podemos charlar, pero después de acceso económico. O sea, tienen menos hijos en cualquier parte de la pirámide económica. De hecho te hago un punto ahí, Rosendo, que es que, por ejemplo, la educación sexual integral, uno de los efectos es que ha disminuido la natalidad en las clases con menos recursos. Bueno, hay una discusión de la natalidad. Hay una discusión entre los demógrafos. El plan ENIA, que fue un plan que instauró el gobierno de Macri, que sostuvo el gobierno de Alberto y que el gobierno de Milei canceló. También que era un plan para reducir el embarazo no intencional, embarazo adolescente y demás. Cayó estrepitosamente el embarazo adolescente. Totalmente. Es una grandiosa noticia. Totalmente. Pero no queda tan claro cuál fue la causa que logró eso. O sea, cuando vas a conversar en fino con los demógrafos, le mandamos un abrazo grande a Rafael Rothman, que es el capo y la persona que me inspiró a que me genere curiosidad este tema, es investigador del CIPEC. Él dice, no es tan claro que el plan ENIA haya tenido que ver con eso, no es tan claro que la ESI tenga que ver con eso. Hay multifactores. Okay. Y hay una cosa que es generalizada, porque hay lugares en donde tal vez no estaban estas herramientas que la natalidad también cayó, países vecinos o inclusive dentro de Argentina en distintas regiones. Entonces, pareciera ser que puede jugar un factor, no es el factor central que dará idea a ese cambio. Por lo tanto, las ideas que plantea Jalil, si lo pensamos de alguna manera, es parte de los incentivos que el Estado puede poner arriba de la mesa para que la paternidad o la maternidad sea más fácil. Licencias por maternidad, licencias por paternidad, incentivos fiscales del tipo que sea. Pero es muy difícil convencer a alguien a que haga algo que va contra su proyecto de vida. Claro. Esto es tremendo. Sí. Sí, para mí el factor que cambió, también vengo leyendo muchas notas relacionadas con esto, para mí el game changer, tiendo a no tener una lectura de género por default sobre los temas porque un poco me agotó la sobrelectura de género sobre ciertos temas, pero en este caso sí creo que la hay. Para mí el factor que cambia el juego es nuestra relación con el mundo del trabajo, y hablo de las mujeres. 100%. Y nuestra relación con la aspiración profesional, nuestra relación con la autonomía financiera económica, me parece que eso es lo que termina cambiando el juego, porque hay que decir algo, que es que la maternidad es un momento bisagra en muchísimos casos de resignación. Te escuché recomendar la nota de Candelaini, el texto de Candelaini, que es glorioso. Te lo iba a mandar y dije, no es para una embarazada, es para un ratito después. Sí, porque escribí un texto glorioso que se llama Diario de la Renuncia. Candelaini es una periodista extraordinaria, además, que escribía en el Diario de la Nación, seguía temas de investigación judicial político, colaboró con Diego Cabot en la investigación del Cuaderno de las Coimas. Bueno, fue parte de ese equipo que lideró Diego Cabot. Y bueno, tuvo una hija y fue un momento bisagra en su vida, y en algún momento abandonó el apellido de casada que tenemos los periodistas, de Carolina Moroso, de Infobae, de La Nación, lo que sea, y dijo, hasta acá, por ahora hasta acá. Y hace una narración de eso. Entonces, lo que quiero decir es que hay muchísimas mujeres que, frente al conocimiento de que va a haber algo que va a cambiar seriamente el juego profesional, no están dispuestas a resignarlo, o por lo menos no tan temprano, porque sabes que hay algo que vas a resignar, ¿no? ¿Vos qué pensabas que te ya resignaste? ¿Qué? No, ¿qué te generaba lo que veníamos charlando? No, porque esto que dice Caro me parece es así, sí o sí, y que poner a alguien en el mundo por un incentivo económico es un delirio. Total. Yo puedo entender la necesidad de un Estado, pero me parece que hay derechos individuales o aspiraciones individuales. Entonces, por más que vos me eximas de impuestos, e inclusive si yo decido tener un hijo
porque entonces voy a pagar menos impuestos y me van a dar un poco más de plata. Pobre pibe. Eso es lo que pensé cuando escuché. Entiendo la intención del Estado, pero me parece que avanza sobre no solo un derecho, sino sobre un deseo. Y en la maternidad, en la paternidad, el deseo es clave. Por supuesto que después nos arreglamos. Pero no te obliga el Estado que en la vida. Hijos. No te obliga. Estaba diciendo, por eso, pero el incentivo. Es económico. Creo la que motivación para tener un hijo, si está fundada en lo económico, me parece medio rara. Eso es lo que digo. Sí. No lo sé, es una opinión. Eso pensé porque él me vio la cara, me parece que por eso me preguntó. Está bien. Creo que nos queda, vamos a hacer para una próxima columna previsional y entramos a previsional, porque para mí previsional que jubilaciones, de alguna manera, es una forma en donde el Estado le dice a la sociedad, históricamente es un desarrollo prusiano, es un desarrollo súper interesante la historia de cómo llegan a existir las jubilaciones, pero el Estado prejuzga que la gente es irracional, entonces le dice, ¿por qué no me dejan a mí elegir? ¿No? Es una conversación que tengo de vuelta con muchos de mis amigos. La mesa con mis amigos son, te juro, para un día para traerlos acá, a sentarlos, porque son buenas conversaciones de distintas miras. Y es, ¿por qué el Estado me saca a mí para mi jubilación? ¿Por qué no me dejan elegir a mí mi jubilación? ¿Por qué no me dejan a mí? Si yo quiero guardar guita, la guardo, y ese porcentaje... Porque el Estado prejuzga bastante correctamente que vos no sos racional. La historia lo demuestra. Entonces, que vos no vas a cuidarte también y que lo peor que le puede pasar al Estado es no tener la previsibilidad que me caigas con un quilombo a los 70 años que te fumaste toda la guita y estás tirado empobrecido. Bueno, Pero para eso tenés que... No, eso es un debate que podemos discutir. El Estado no te quita a vos tu jubilación por tu jubilación en sí. Te quita a vos tu aporte jubilatorio para sostener a los jubilados. Bueno. Y por eso, Jalil, para volver a tu propuesta, Rosen, Jalil tiene una mirada muy no de vanguardia siquiera, moderna. En el sentido de que él está viendo que va a haber una crisis de las jubilaciones, que lo veníamos hablando hoy. No, pero además una crisis inmediata. Pará, una discusión que se da, que me lo cuenta mi querida madre con un montón de amigas que ya son todas abuelas y algunas no son abuelas o no tuvieron hijos. Y terminan diciendo, tener un hijo, si lo querés pensar de un lado también muy egoísta, mi vieja siempre me decía, cuando seas viejo, ¿quién te va a cuidar? Entonces, tener un hijo es como también, cuando yo esté solo... Bueno, y te queda tu hijo, y si no tenés hijos, quizás estás en soledad, ¿y quién te ayuda a vivir? Una dimensión más humana, ¿no? Claro. Okay. Bueno, depende cómo la mires, ¿no? No, eso se llama, la sociología lo llama estrategia familiar de vida. O sea, las familias a lo largo de la historia tienen formas de vivir. En Argentina hay formatos familiares muy distintos al formato familiar que tiene la gente en China, porque en China hace mucho tiempo hay una política de un solo hijo. Las sociedades latinas, particularmente, son sociedades más pobres, pero al mismo tiempo que tienden a tener esta cosa más de clusterización, más de tribu. Vos vivís muchas por situaciones económicas, pero la familia, los núcleos familiares en Argentina tienden a quedarse muy cerca. Gregarios. La idea está, inclusive muchas veces por condiciones económicas, pero que la gente tiene su casa construida en el fondo de lo que es la casa de sus padres. Son estrategias que las familias tienen para sobrevivir, que la abuela cuida a los chicos mientras las familias salen a trabajar. Todas las familias tienen su estrategia para poder, de alguna manera, funcionar. Me quedé pensando en lo de Jalil. Y en el tener hijos y las jubilaciones y el futuro. Hay que pensar también en la Argentina, y creo que pasa en muchos países, de la migración interna, porque Jalín puede pagarle a la familia de Caro, de Gonzalo, de Moncho para que tenga hijos en Catamarca, y cuando los hijos de Moncho, Carolina y Gonza cumplan 17, se vengan a estudiar a Buenos Aires y no vuelvan nunca más a Catamarca. Jalil apuesta a tener fuerza de trabajo en Catamarca. Por eso, entonces, también, porque digo, hay muchas... Yo soy del interior, por ejemplo, no volví más a mi provincia. Pero y hoy tributo en la ciudad de Buenos Aires. En Catamarca yo hice una experiencia en Antofalla una vez y estaba cerca de una minera y me sorprendió que los pibes trabajaban en la minera. Bueno, no se venían para acá. La provincia de Santa Cruz, eso lo laburó mucho, el NIC, nacido y criado, y tenías como mucho beneficio, por ejemplo, para encontrar laburo, tenías que hacer que la gente volviera a Río Gallego, ¿no? Hay cosas que la gente no quiere hablar, hay grandes discusiones, por eso para mí previsional vale la pena para charlar un día entero largo, porque hay cosas que no queremos conversar, que es, tenemos el mismo sistema previsional o muy parecido como era en 1950, pero tenemos un tercio de la cantidad de hijos que teníamos en 1950. Claro. Entonces, cada vez menos población económicamente activa tiene que sostener más población económicamente no activa. Eso es un problema, o sea, niños y abuelos. Y la gente vive más, además. La gente vive más. Entonces, hay grandes discusiones que pasan en el mundo, que en Argentina están trabadas, pero que vamos a una conversación de la reforma previsional. Argentina tiene que reformar el sistema jubilatorio. Y parte de esas cosas tiene dos grandes variables. Una es
eliminar todos los regímenes excepcionales. Hay gente en Argentina que se jubila a los 40 y pico de años, a los 50 años. Hay infinitas excepciones. Y para que la mayoría de la gente se jubile más o menos una edad pareja. Claro. Y después aumentar gradualmente la edad de jubilación. Son dos cosas que son mala palabra decir en la conversación pública. Parece que uno es mala onda, por decirlo de alguna manera, pero en realidad estás atacando un problema de política pública. La trivia, Rosendo, se nos va el tiempo y tenemos que resolver. Trivia, pregunta, ¿cómo era la pregunta? Para charlar 6 horas. Sí, porque si no, ¿cuál de estos países tiene menor índice de natalidad? Y bueno, hagamos tus apuestas y la respuesta. A ver, ¿qué dicen? Para mí España debe andar mal. Para mí Corea del Sur. China. Corea del Sur. Sí. Dividido, muy dividido. Bueno, el país que tiene menor índice de natalidad es Corea del Sur, que es el ejemplo global. Claro. Es el ejemplo que se usa en clases como el colapso demográfico. Corea del Sur sí sigue en esta tendencia para, que entiendo que para fin del productivo, un polo tecnológico, para un montón el fin de del cosas, siglo, Corea del Sur, para fin de siglo, no tendría población, si sigue esta tendencia. Mirá, o sea, ¿en serio? Sí, es dramático, tienen un problema, no saben cómo incentivarlo. De vuelta acá hay sesgos de las subjetividades de cada sociedad. Corea del Sur, la exigencia profesional es altísima. Exacto. Me tocó visitar en un momento, becado por el gobierno coreano, y conocer un poco cómo funciona Corea como país. Es impresionante lo que Corea hizo en 60 años, salió de la extrema pobreza, muchísimo peor que Argentina, y hoy es uno de los países más desarrollados del mundo. ¿Situación de Argentina? Con altos niveles, con altos niveles de depresión, un montón de otros problemas que tiene Corea. Uno de ellos es la distancia con la paternidad como una posibilidad. No ven, los jóvenes de mi edad, de nuestra edad, no ven la posibilidad de paternar. Ahí está. Argentina necesita 2.1 hijos por mujer para mantener estable su población, está alrededor de 1.4. Esto viene bajando estrepitosamente. Argentina de 1950 al 2000 más o menos se mantuvo bajando muy de a poquito. Eso está bastante en línea con el estancamiento del crecimiento económico y la inclusión de la fuerza laboral femenina. Pero en el último tiempo empezó a bajar sostenidamente. ¿Por qué es 2,1? Hay gente que te dice, ¿por qué 2? Porque se supone que cada mujer debería tener, como reemplazar a la pareja tradicional, para decirlo de alguna manera. El 2,1 es por un margen de error de fertilidad, más hombres que mujeres, mortandad infantil. El 2,1 es un número ficticio, imaginario, para decirlo de alguna manera. 2 pibes por pareja. Pero fíjate que ya cumplí. La correlación entre lo que sucede en el mundo productivo y la baja de la tasa de natalidad es directa, prácticamente la correlación. Y esto, de vuelta, tiene que ver con las mujeres. Si querés incentivarlo, trata de trabajar sobre políticas públicas que hagan que la maternidad deje de ser un colador profesional. Exacto. Para nosotras. Es una tensión, perdón, esa tensión la dejamos ahí picando y me voy. Es una tensión donde no me queda claro, o sea, no existe mundo ideal en donde, yo lo pienso, la licencia de paternidad de hombres. ¿Cuánto es licencia de paternidad de hombres? 2 días, ¿será? Es una vergüenza. O sea, es un delirio. Ahora, pones una licencia de paternidad de 60, de 90, de 120. Genera un costo a la economía como agregado. ¿Cómo haces para ecualizar esas cosas? Bueno, es difícil, son problemas que tenemos que ir resolviendo como país. Gran tema, Rosendo, y quedaron abiertos otros grandes temas. Un montón, sí. Rosendo Grobo nos acompañó en este tramo, como siempre, un capo Rosendo. Quédense, los invito a que nos den like, ya que están allí. Denos like y manténganse informados a través de la web de Infobae. Las 24 horas, todo gratis, todo el tiempo. ¿Salió bien? ¿Te gustan los buenos reportajes? En Infobae tenemos